ang unang laban ni Cuadro Alas sa labas ng Pilipinas. Magandang araw mga pre, mayong adlaw pod sa mga Bisaya diha. Bago natin simulan, kung bago ka pa lang napadaan sa aking munting tahanan, pasuporta naman, click mo lang ang subscribe button at notification bell button. Palike na rin ang video para lagi kang updated sa mga bago kong uploads. December 19, 2009, unang lumaban sa labas ng bayan si Cuadro Alas. Dinayo ang bansang Nicaragua para ipakita ang angas niya kontra sa dating WBO interim champion at tigasin ng Colombia. Kapwa galing sa matagumpay na panalo ang dalawa. Ang taga-Colombia na si Cesar Cancilla ay galing sa panalo via TKO kontra kay Carlos Luis Campos, habang si Casimero naman ay galing naman sa panalo via TKO kontra kay Arden Diale. May kartada itong Colombia na 28 wins, only 2 defeats at 22 dito via knockout. Habang si Casimero naman ay may undefeated na kartada na 13 wins at 7 dito via KO. Pareho lang ang height ng dalawa at pareho ding orthodox ang style nila. 20 anyos pa itong si Casimero habang 28 naman si Cancilla. Ang laban nila ay para sa WBO Interim World Light Flyweight title. Halina't sabay nating balikan ang highlights ng nasabing bakbakan at pinakaunang laban ni Cuadro Alas sa labas ng Pilipinas. Unang round pa lang ay nagpakawala agad itong angas ng Pinas ng kanyang mga malalakas na patama. Pero talagang makikita ang galaw ng pagkabitirano nitong Colombiano. Ese golpe conectado por Casimero, Enrique ha dejado Filipinas. Izquierda dura del filipino, rostro del peleador Colombia. Los hermanos Cardona, visitante, bueno, los dos son visitantes, parte norteamericanos al día de hoy. el gana convierte en retador oficial a la. Pero sa mga huling segundo ng unang round pa lang ay nasa pool na agad itong Colombiano at nahilo. El colombiano contra la cuerda, le está lloviendo cuero al boxeador colombiano. Riposte el colombiano, lo vuelven a sacudir. ¿Y qué le pasó al colombiano? Un avión está sobrevolando el Estadio Nacional en estos momentos. Se debe ver precioso. Second round ng laban ay mas mahigpit na ang depensa ng kalaban, habang si Casimero ay naghahanap ng butas para mapatama ang tunay niyang lakas. Estoy trabajando con el comité organizador. Para andar ese peinado hay que ser admirador del hogar. Trapito. ¿Qué fue? Aquí necesitan un trapito. Oso de falda al ring, del faldón aquí frente a donde nosotros, porque necesitan un trapito, pero ¿para qué? ¿Para qué? Para lampasear el ring, hombre, que está mojado, ardilla. Todos nos vacilaron con el trapito. Ahora hay una colombiano, lo asustaron. Chino buscando el título interino. Aquí está, falta la de Ana Gabriel, falta también la de Chocorroncito Huitrago. Está por caer el telón de este episodio. Suena la campana, terminó el segundo. Sa mga sumunod na mga round, makikitang mas agresibo na itong Colombiano. Mas umabanti na sa laban, mas maraming kamaong pinakawalan, habang si Casimero ay patuloy sa paghahanap ng saktong tiyempo para matikman ng kalaban ang angas at lakas ng ating kababayan. Tengo la idea de que el Más cuidado. Derecha dura del colombiano. ex campeón del mundo lo observamos. De peleas en Las Vegas y Atlanticito está. Se puso la batería en el primer round y no quita Deportivo de Estados Unidos. Recordó sus tiempos. En estamos transmitiendo en vivo y en directo en este cuarto round a la barbilla del boxeador de Filipinas, Juan Paraguayo. Mete un cross ahí que se queda amarradito, otra vez la derecha que va a la barbilla. Ahí por parte del filipino, otra izquierda y otra derecha del colombiano que tiene reporta la de Colombia. Round 5 ay nagsimula na rin gumanti itong si Casimero. Nagpapakawala na rin ng mga kombinasyon. Mas madalas na rin bumibitaw ng mga kamao laban sa Colombiano. El colombiano soltando
los jabs que se pierden en el vacío. Mete su izquierda y la derecha, la falsa costilla. La izquierda y la derecha rápidamente del filipino. El colombiano riposta con su izquierda engancho a pantaloneta blanca. El colombiano pantaloneta negra. Lo observan ustedes ahí. La izquierda y la derecha del colombiano. Hacia el rostro. Pero como nosotros no notamos en las tarjetas de los jueces, hay que esperar. Viene la derecha del colombiano hacia el rostro del filipino. Y este va hacia atrás y riposta el filipino con la izquierda y con la derecha los guantes y a la cabeza de Canchila. Fuerte izquierda y fuerte derecha del filipino. El filipino tirando todo con la izquierda, con la derecha hacia el rostro del colombiano. El colombiano rápidamente hacia abajo. Ahí estamos, solo la campana, señoras y señores. Vamos hacia el sexto round de la pelea. Boxeador de Filipinas, mete a la izquierda, falla al rostro del colombiano, otra izquierda y otra derecha del filipino hacia el rostro del colombiano. La tambolea, otra izquierda, otra derecha del filipino hacia el rostro del colombiano. El colombiano se pierde con toda la cuerda, tiene que agarrarse el muchacho de hombre de Filipinas con relación al colombiano. César Canchila levanta un poco la guardia, mete su izquierda engancho. El boxeador de Filipinas. ¿Cómo se enconcha cuando tira el golpe, mi querido José Bernardo? Sí, señor, ahí sí. Está golpeando por el separe. Canchila le estaba reclamando que le había golpeado en la nuca. El muchacho de CRT para eludir los golpes del boxeador de Colombia. El recto, la derecha, la izquierda y la derecha. At sa round 8, dito na ang pinakahihintay ni Casimero. Napatama na ng insakto ang kanyang pamatay na kamao. El gallo de CRT, otro jab que se pierde por parte del muchacho de Colombia. Estoy en el octavo round de la pelea. Otra izquierda y otra derecha. No le baje tanto la guardia, Canchila, a este hombre, que este hombre pega demasiado fuerte. La derecha del filipino hacia el rostro del colombiano. Y ahí está el Bumangon pa ito pero halatang hilong-hilo. Pinipilit pang makipagsabayan nitong veterano na Colombiano at nakakatama pa ito. hacia el rostro del colombiano. El colombiano hacia atrás, trata de amarrarse ahora. Salga de ahí, salga, amárrelo. Mete la derecha, otra izquierda y otra derecha por parte del filipino. El colombiano riposta también con su izquierda. El filipino trata de romper la guardia con la derecha y con la izquierda. Engancho hacia el cuerpo. Round 9 ay agad nagpakawala ng mga kamao itong Colombiano habang si Casimero ay balik sa pagkalimitado ng bitaw ng kamao. Balik sa paghahanap ng saktong tiyempo para mapabagsak ulit at tapusin ang Colombiano. También con pantaloneta negra, trata de forzar el tren de la pelea. Ahora es el boxeador Casimero. El colombiano tiene, lo va a recibir ahí. Trata de meter suya para romper esa guardia por parte del boxeador de Colombia. Otra izquierda y otra derecha del colombiano, sin consecuencia hacia el rostro de Casimero. El boxeador Casimero, ahí está, metiendo a la izquierda en cross. El muchacho de Filipinas. Round 11, naging maganda ang bakbakan. Nagpapalitan na ng mga patama ang dalawang uhaw sa titulo. Filipino está recibiendo la derecha sin distancia, se queda ahí. El muchacho de Filipinas, el colombiano mete a su izquierda. Matapos ang isang minuto ay nasa pole ulit ang kalaban sa ulo mula sa malamaso na kamao ni Casimero at bagsak ito. Paso de el boxeador de Filipinas y la derecha otra vez. Pinilit ulit ituloy ang laban. Binalak na makipagsabayan pero wala na. Di na kinaawaan ng ating kababayan. Pinaulanan agad ng kombinasyon. Ayaw nang patagalin pa ang laban at bagsak ulit sa ikatlong pagkakataon ang kalabang Colombian. 11º asalto. Tiene ese problema si se confía demasiado. Ahí está, metiendo la derecha. Terminó la No pelea. hay nada que hacer, Tinapos na rin ng referee ang sagupaan dahil sa wala ng kalaban-laban. Mundo de la Organización Mundial de Boxeo por nocaut. ¡Qué derecha! Panalo si Casimero via 11th round TKO at nakuha ang WBO interim na titulo. Tagumpay na naipamalas ang tunay na angas at lakas ni Cuadro Alas sa unang laban niya sa labas ng Pilipinas. Palike naman ang video kung nagustuhan ninyo ito. Maraming salamat sa panonood mga pre. As always, amping perme.